Mi nombre es Rodolfo Chávez, soy integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, un movimiento que tiene 13 años de lucha incansable, y que en estos 13 años hemos tenido experiencias de todo tipo, sobre todo experiencias en relación con la resistencia y la lucha en contra de los megaproyectos de inversión. Bien, yo estuve en la lucha pues desde hace muchos años y interesado mucho en el campo, y en Tuxtepec, Ciudad Alemán, Santa Cruz, Tierra Blanca y algunos otros lugares del estado de Veracruz y del estado de Oaxaca, se había iniciado quizás la que fue la última, el último momento de toma de tierras en contra de los latifundistas. Aunque ya desde hace muchos años, después de la Revolución Mexicana, por ley y por constitución no debe haber latifundios, siempre los ricos del campo, o no del campo, pero que se fueron haciendo de cantidad de tierras en los campos distintos, y más en lugares como Veracruz, que son amplios, que son extensos, como Tabasco, como Oaxaca, en esa parte de la cuenca del río Papaloapan. En todos esos lugares las extensiones son muy grandes, y los latifundistas, que tenían negocios de todo tipo, sobre todo en las ciudades, pero que tenían el dominio de ciertos lugares, sobre todo en aquellas regiones que son muy ricas, regiones totalmente fértiles, que se da toda clase de frutos, que desde luego también después son copadas por algún tipo de siembras como la caña de azúcar, pero que se dan toda clase de frutas tropicales, todas, y muy, o sea, plátano, mango, mamey, de todos. Entonces, todos estos lugares fueron acaparados y fue un despojo de muchos campesinos. El movimiento de la Orceba al que yo me acerqué, porque teníamos relación durante muchos años con los compañeros campesinos de la zona, lo que se hizo un poco antes de llegar yo allá fue recuperar tierras. No fue exactamente toma de tierra, fue recuperar tierras con papel en mano, con derechos agrarios en mano, de campesinos que anteriormente habían sido despojados de determinadas tierras, y esas tierras, junto con los campesinos que estaban desesperados por años y años y años sin poder recuperar sus tierras, hubo una unidad de todos esos campesinos, y a todos se les pidió, bueno, ¿cuáles son tus derechos agrarios? ¿Dónde están escritos tus derechos agrarios? ¿Cuáles son el derecho que te da posesión a tu tierra? ¿De qué manera tú puedes responder por eso? Y cuando se tenía todo esto, entonces se tomaron las tierras, pero lo que se hizo fue, se recuperaron las tierras de ese tipo de individuos, que fueron los latifundistas, después de que los latifundistas ya no existían, pues sí existían. Y esa fue la lucha que se hizo en esos lugares, y una lucha de ese tipo, indudablemente, que siempre me interesó, siempre me gustó. Y luego, cuando yo llegué allá a aquellos lugares, a la cuenca del Papaloapan, yo me encargué sobre todo de la formación, de la educación de los mismos campesinos, de los hijos de los campesinos que ya habían tomado las tierras. Y entre los problemas que se habían generado con anterioridad estaban los desplazados de las presas Cerro de Oro y de la presa Miguel Alemán, que conocí perfectamente. La presa Miguel Alemán tiene una planta de generación de energía eléctrica. La presa Cerro de Oro hasta este momento no lo tenía. Era una presa para controlar el río Papaloapan, que se desbordaba cada año, cada vez que había lluvias. El río Papaloapan, en la parte baja del río Papaloapan, sobre todo en Cosamaloapan, en Tlacotalpan, en Alvarado, se desbordaba e inundaba cantidades enormes de tierras. En muchos de los casos ni siquiera eran tierras cultivadas, eran tierras pues que no podían sembrar nada, porque nadie podía sembrar en un lugar que se inundaba cada año. Y la presa Cerro de Oro se hizo precisamente para mantener el flujo de las corrientes, abrirla, cerrarla, para controlar, y eso es lo que se hizo. Bueno, sin embargo, para hacer esas presas, desde luego,
que desplazaron pueblos enteros que quedaron sumidos en las dos presas de indígenas, como siempre, de indígenas en los terrenos de Omitlán, de Jalapa de Díaz, de Temazcal, de varios lugares en aquellas regiones en las cuales quedaron sumidos pueblos enteros, y a la gente la sacaron de allí, y luego con muchos trabajos y con muchas luchas, algunos se los llevaron a unos terrenos terribles, feos, de esos que se inundaban por el río Papaloapan, cerca de Cosamaloapan, cerca de Tres Valles, cerca de lugares del estado de Veracruz, y otros los llevaron a Panapa, en el estado de Oaxaca, y allá es donde les dieron. Pero siempre el problema de cualquier momento difícil de los que se den en contra de los pueblos en México, el problema es que siempre se encuentran con la corrupción de los funcionarios, con la corrupción de los que dominan, con la corrupción de la reforma agraria, con la corrupción de todos, y entonces frente a eso, pues en todo momento hubo problemas, y los problemas de los desplazados, tanto de la presa Cerro de Oro como la de Miguel Alemán, tanto los que estaban en Veracruz cerca de Tres Valles como los que estaban en Oxpanapa, siguen después de 40 años sin resolverse. Y nosotros ya en la presa de la Parota lo que dijimos es no podemos permitir que nos desplacen, y eso fue el asunto central. O sea, no queremos ser desplazados, y fuimos conociendo tanto en esos lugares como en otros lugares. Por ejemplo, la presa de Chixoy en Guatemala, o sea, una presa en la cual hicieron la presa sobre el cadáver, porque los mataron, de 440 indígenas, ¿no? Y eso es lo que dijimos en todo momento. Ya cuando nuestro movimiento, apenas cuando empezaba, y llevamos, en este caso yo, la información de lo que significaban ese tipo de desplazamientos y ese tipo de crímenes. O sea, ¿cómo es posible que a la gente la saquen de un lugar para llevarla a otro lado, el que sea? Y en el caso de la Parota, lo que dijeron es: ustedes les vamos a acomodar en los terrenos del municipio, junto al municipio de Acapulco, del municipio de San Marcos, del municipio de Tonapa, del municipio de Ayutla, allá los vamos a llevar. ¿Y sabes qué dijeron? En algún momento, los que son de Ayutla, o eran de Ayutla en ese momento, los que eran de San Marcos, dice: cuiden sus tierras, porque acá, si vienen y se los mandan para acá, los vamos a recibir a balazos. O sea, a ese extremo es que se contradijo lo que tanto el gobierno: les vamos a dejar tierras iguales o mejores, y entonces, sí, iguales o mejores, pero protegidas por los dueños, y los dueños nos dijeron que nos van a recibir a balazos si nos dejamos que nos quiten las tierras. Y ese convencimiento, esa experiencia anterior y posterior, y saber que en Brasil no solo fueron 440, sino fueron 3.000 en alguna de las presas, de los desplazados, de los muertos, ese tipo de enseñanza que nos dieron distintos participantes en otros movimientos de otros países o de este país, en México, etcétera, esos son los que cada vez nos fortalecieron más y nos dijeron: no queremos ni vamos a permitir nunca ser desplazados. Esto yo lo vine conociendo un poco antes de llegar al movimiento del SECOV, al movimiento en contra de la presa de la Parota, porque asistí en varias ocasiones a los primeros encuentros mesoamericanos que se llevaron a cabo, el primero en Chiapas, el segundo fue en Xelajú, en Guatemala, el tercero ya se hizo en Honduras y en Intibucá, precisamente en Honduras, el lugar de donde era Berta Cáceres, que acaban de matar hace unos meses, pocos meses, no más de 2, y que esto me llevó a tener una idea de los movimientos en contra de los megaproyectos, de los movimientos por la defensa del medio ambiente, de movimientos a nivel mesoamericano en contra de, pues por ejemplo, del ALCA, alianza que pretendió hacer el gobierno de México junto con todos los gobiernos de Latinoamérica para implementar un proyecto de libre comercio en Mesoamérica y en toda Latinoamérica. Y los primeros movimientos que se hicieron en
en distintos países y que se integraron en el Foro Mesoamericano de los Pueblos, tuvieron un punto de unión, que fue la lucha en contra del Plan Puebla-Panamá. Y esto fue clave para muchos de nosotros que pues estábamos muy cuidadosos de enfrentar asuntos en contra de los pueblos indígenas, en contra de los mismos megaproyectos, por la defensa del medio ambiente. Ya había en distintos países luchas contra las presas, concretamente en Brasil, en El Salvador, tenían experiencias, en Honduras tenían experiencias ya sobre los movimientos en contra de las presas, de las grandes presas, que en Latinoamérica les llaman represas. En México les decimos, igual que en España, les decimos presas. Y en estos días, después de haber ido a Xelajú, en Guatemala, yo estaba ya viviendo y trabajando políticamente en el movimiento indígena del estado de Guerrero, concretamente con los pueblos náhuatl que acababan de formar el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, y teníamos incidencia en luchas que se llevaron en este sentido en Copalillo, en el Mezcala, cerca de la cuenca del río Balsas, y también en la montaña, en Acatepec, en Zapotitlán Tablas, en Tlacuapa, en algunos otros lugares en donde la situación de los indígenas se vino haciendo visible. Y se vino siendo visible sobre todo desde que hubo un gran movimiento latinoamericano en contra de lo que siempre se llamó no la invención de América, sino la conquista de América por España y también por Portugal en algún momento. Y lo que se dijo pues fue que no fue ninguna conquista, fue un desastre, fue el despojo, y eso inundó de nuevas formas y nuevos puntos a los cuales había que atacar desde los movimientos, fundamentalmente el movimiento indígena, que en España les dijo: no vamos a festejar el 12 de octubre desde antes de 1992, porque se cumplían los 500 años de lo que llamaron la conquista de Latinoamérica por parte de España, y esto ya llevó a que las respuestas, los movimientos se integraran en eso que dije que era el Foro Mesoamericano. Y allí comencé también a conocer por parte de varias organizaciones y de otros países, como dije, pero también organizaciones, algunas ONGs, lo que significaba el desastre causado por las presas, o por las represas, como llaman en Latino y Centroamérica. Y desde luego lo que aprendí muy pocos meses después, vine a proporcionarlo a un movimiento que empezó pues sin saber exactamente de qué se trataba en el estado de Guerrero, que era el proyecto hidroeléctrico Presa La Parota, que trataron de imponer en 5 municipios del estado de Guerrero, siendo el municipio de Acapulco el más afectado. Y ya había yo visto en los periódicos, en algunos otros lados, desde Chilpancingo, donde entonces vivía yo, Chilpancingo, la capital de Guerrero, ya había comenzado el enfrentamiento, pero sin saber por parte de los compañeros que yo vi que estaban en lucha, muy fuerte la lucha, pero sin saber qué significaba una lucha en contra de una presa. Y esto, desde luego, al tener yo ya conocimientos de que las presas significan desplazamiento, de que las presas significan la muerte de los ríos, de que las presas significan que en el mundo haya más de 80 millones de desplazados por los grandes y pequeños también proyectos hidroeléctricos, y que esto tenía que tener respuestas. Ya entendí, sabía yo que en India había habido respuestas, que en Brasil había habido respuestas contra las presas, allá en Itaipú, creo que se llama la presa que está allá entre Brasil, Paraguay y en otros lugares, que había habido grandes movimientos, también había habido masacres en contra de presas de este tipo, que en India, la presa en una parte de la India también tenía una respuesta importante, y en otros lados, el trasvase del río Ebro en España y muchas más presas en Europa, en Asia, en África y aquí en Latinoamérica. Entonces, al llegar yo con los compañeros, que ahora somos compañeros del SECOP, pues lo que hice fue exponer
lo que yo había ya captado de lo que eran las luchas por las presas, porque el interés que tuve en el tercer foro mesoamericano ya iba enfocado a las presas. Ya, ¿por qué? Porque ya el movimiento en Acapulco había iniciado por parte de compañeros muy combativos, pero era indudable que no tenían un conocimiento de qué significaba una presa, de qué efectos tendría la imposición de una presa, y sobre todo esto que digo, la imposición, o sea, cómo es que en todos los lugares uno de los efectos principales y una de las cuestiones principales que se atacan es la imposición, es hacer los proyectos, los megaproyectos a fuerzas. Es decir, no pedir permiso, ni consulta, ni información, ni nada a los afectados, y ni decirles siquiera con algo de verdad, cuando menos, que iban a quedar desamparados al hacer una presa. Y eso, desde luego, pues al decirlo a los compañeros que habían iniciado un proceso de resistencia, nada más con la idea de que la resistencia, sí, esto sí muy claramente, era por la defensa de las propias tierras. Sí había a la conciencia de que las tierras eran de los propios campesinos, de los comuneros, de los ejidatarios, y con ese principio, con esa idea clara, que es una base de derechos, ¿no? Y ya utilizaron, de hecho, una lucha por derechos, pero cuanto menos sí se sabía que el derecho a la tierra era el derecho a la tierra de cada quien, y eso es lo fundamental que yo retomé, y después pues, ya los conocimientos sobre las afectaciones que hacen las presas, sobre los desplazados, sobre que hay derecho a la consulta, de que se tiene que informar con anterioridad, que si se acepta una presa es con el consentimiento previo y debidamente informado, y el consentimiento además previo. O sea, todas estas cosas son las que empezamos a llevar a cabo en la lucha en contra de la presa La Parota. Perfeito. E a partir daí, como se desarrollou então essa luta? A partir desses planteamentos, como vocês se organizaram para lograr essa da consulta, desse respeto? En el caso de La Parota, la agresión vino antes de que hubiera conciencia de enfrentar. O sea, desde 2003 de enero hasta julio de 2003, hasta junio de 2003, ya habían empezado a trabajar. O sea, cuando hubo la primera detención de las máquinas, de los ingenieros, de los trabajadores que estaban en la presa por parte de los compañeros, que en ese momento primero eran bastantes, luego, bueno, con 3 pueblos se detuvieron esos. En ese momento se tuvo la idea de que era posible detenerla y que era necesario detenerla. Se veía claramente, se veía ya en el horizonte que significaba una afrenta a los derechos de los campesinos, y que esa afrenta no se iba a permitir. Entonces, lo primero que surgió fue dar principios al movimiento. ¿Cuáles principios fueron los principios centrales del movimiento? 2. 1. La presa no se hace. Ese fue un principio que movió el movimiento todo el tiempo. Y el segundo era la tierra no se vende. Con esos 2 principios se hicieron todas las acciones. Bajo esos 2 principios se creó conciencia. Todos los compañeros saben que lo primero que todo mundo exige en el movimiento en contra de la presa La Parota, en el movimiento del SECOP, es: no queremos la presa no se hace, no tiene signos de pesos la tierra nuestra, no estamos dispuestos a vender la tierra, no hagan ofrecimientos, como decían en Acapulco y en los periódicos del estado de Guerrero. Dicen, lo que quieren es más dinero por su metro cuadrado, lo que quieren es más dinero por 1 hectárea, y 1000 veces se les dijo, no entienden que no queremos un centavo, no entienden que el fundamento es: no queremos la presa, no vamos a vender nada a ningún precio. Eso es, digamos, basarse exactamente en principios. Y estos principios estuvieron desde el principio del movimiento hasta este momento, después de 13 años de lucha. Esos principios, y decimos para muchos movimientos, o tienes principios básicos fundamentales o no sabes exactamente qué hacer. Si tú te mueves con esos 2 principios, la presa no se hace, pues ¿qué es lo que tienes que decir en cada momento? Pues que la presa no se hace.
y no se va a hacer, y esa es la decisión de los pueblos. Y la otra cuestión que empezó desde allí a tener claridad el conjunto del movimiento es que las decisiones de los pueblos tienen que ser respetadas por el gobierno, tienen que ser respetadas por el conjunto de la sociedad, y que ese tipo de ganancias, o sea, los derechos de los pueblos se hacen respetar por los propios pueblos y no por otros, por los propios pueblos, y esto es algo fundamental, y eso es una de las bases en las cuales se ha movido el SECOP, el movimiento en contra de la prensa La Parota, y esa es una de las bases que nos han dicho desde otros movimientos, tanto de México como de otros lugares, que por qué se ha sostenido el SECOP durante 13 años, haciendo asambleas cada domingo, sin parar durante los 13 años. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esas son las fortalezas que tiene un movimiento como este, y que una fortaleza de hacer asambleas generales cada domingo durante 13 años, pues entonces se sabe exactamente, porque ese es el interés de cada una de las asambleas, se sabe primero qué sucedió la semana anterior y segundo, qué se tiene que hacer para la semana que entra. Esas son cuestiones centrales que son básicas para que un movimiento pueda tener vitalidad durante tanto tiempo. Perfecto. Ese ganho, ¿no?, que es el orgullo, ¿no?, de la orden del orgullo, ¿no?, la decisión de los pueblos se respecta. ¿Cómo ustedes ven la construcción de ese orgullo, ¿no?, en 3 momentos, vamos a decir? Ese momento inicial, ¿no?, hasta, vamos a decir, hasta 2005, cuando empieza la lucha junto con Tacho Nolan, ¿no?, cuando empieza de verdad la lucha jurídica, ¿no?, después de 2005 hasta 2007, que culmina, creo, con la consulta de agosto de 2007, y ahora, ¿no?, que creo que es el momento más largo, ¿no?, en que el SECOP ya tiene algunas otras banderas, ¿no?, como la cancelación, ¿no?, y la lucha contra las gravilleras. Entonces me gustaría un poco saber de ese orgullo en esos momentos. Bien, el movimiento también tuvo claridad de que hay que tener autonomía y que hay que ser independientes del gobierno, del Estado, fundamentalmente, también de los partidos, pero esos no se meten por ahí, ni se les deja entrar. Pero esa independencia permite que el conjunto de compañeras, compañeros, de todos nosotros, compañeros del SECOP, entendieran y entendieron que, en primer lugar, y eso desde el principio, se tiene que tener el dominio del territorio. Por eso, cuando nuestros compañeros hablan de que hubo plantones, o sea, retenes en los caminos para que no pasara la maquinaria o no pasara la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa que lo promueve hasta la fecha, el proyecto La Parota, para que no metiera su maquinaria después de habérsela sacado, porque se obligó a sacar la maquinaria desde el principio, desde 2003, poco después de que nació el movimiento que puso el primer plantón, el primer retén, precisamente para detenerlo. Entonces se llegó a la claridad de que si vas a luchar por el territorio, tienes que tener posesión y dominio sobre el territorio. Y esto, para los movimientos que hablan de tener un movimiento en la lucha por la tierra, en la lucha por el territorio, lo que nosotros decimos, sí se tiene que tener por la lucha por el territorio, pero allí, en la tierra, en el territorio. Y por eso, cuando se hicieron los plantones, que fueron un sacrificio tremendo, porque durante 5 años, las compañeras mujeres sobre todo, también los compañeros hombres, estuvieron en el cerro, junto al río, a la orilla de algunos pueblos, en donde colocamos los 7 primeros plantones. En esos lugares la gente sufrió, o sea, allí comía, allí dormía, allí iban los niños a ver a sus mamás o a sus papás. Allí hubo la necesidad de estar allí porque la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno trataba cada vez, después de que se sacó su maquinaria, trataba de volverla a meter.
Entonces, claro, eso ocasionó muchos problemas, eso ocasionó rompimiento social, eso ocasionó que la gente que estaba en contra de nosotros, o sea, la gente que estuvo pagada de inicio para decir que sí quería la presa, pues ocasionara que la confrontación fuera permanente. Pues esos 5 años sirvieron para que se dijera, estamos por la lucha por el territorio, sí, pero en el territorio mismo, y que teniendo el dominio del territorio mismo. Cuando empezaron otro tipo de luchas, por ejemplo la lucha legal, que nosotros primero no queríamos nada con cuestiones legales porque no creemos en la legalidad que hay en el país, pero cuando sí estuvimos convencidos de que también había que utilizar la lucha legal, la hicimos, sobre todo por las asambleas amañadas que hicieron para decir que sí por parte de los campesinos, pero no eran los campesinos, ni los comuneros, ni los secretarios, eran los dirigentes antiguos, aquellos dirigentes de la CNC, los antiguos caciques, que siempre ocuparon los lugares como las comisarías municipales, que ocuparon siempre de manera ilegal y en muchas ocasiones ya también de manera espuria el comisariado de bienes comunales, los comisariados ejidales, esos que siempre en el esquema del campo mexicano del gobierno, o sea, un esquema de dominio desde las alturas del gobierno hasta todos los campesinos para que les sirvieran, para que estuvieran en su mismo partido, para que votaran por ellos, para que todo eso, ese esquema se rompió en la parroquia. Ese es lo que había que, ese es otro de los elementos centrales, se rompió el esquema de dominio de los caciques, de los antiguos dirigentes espurios, corruptos, que eran los que son todavía en todo el campo mexicano, que son los que dominan a los campesinos y hablan a su nombre. Eso se rompió y lo que se logró es decir, aquí en el SECOP, aquí en el Movimiento contra la Parota, los que hablamos, los que decidimos, las y los que estamos al frente, los que tenemos posición del territorio, los que también metimos en su momento acciones legales, somos los campesinos. Somos los comuneros, somos los ejidatarios y somos los que tomamos las determinaciones en nuestros pueblos. Una señora muy grande, que en ese tiempo ya tendría 90 años, doña Margarita, que la llamamos la comandanta, siempre decía, en primer lugar ella estaba al frente de alguno de los plantones, día y noche. Realmente por eso murió, más de un año, casi 2 años, estuvo al frente de uno de los plantones, de Aguacaliente. Y ella decía, y llamaba a todas las mujeres y hasta con palabras de todo tipo les decía, mujeres, ya están acá los ingenieros, ya están acá las máquinas, vamos a sacarlas, y las sacaron las mujeres, hicieron que corrieran los que llevaban la maquinaria, que se fueran para atrás kilómetros enteros y que por allí no iban a pasar. Y ella lo que decía también es que en nuestras tierras mandamos nosotras y nosotros. Y así, esos son los principios que se fueron y las bases de un movimiento con mucha riqueza en experiencias, riqueza en sentido de lo que se estaba haciendo, y eso es precisamente lo que nos permitió llegar ahora a los 13 años. El primer logro es que en 13 años de lucha no han puesto una sola piedra de la presa de la Parota. Eso es lo fundamental. O sea, por eso sí podemos decir, y en todo momento lo decimos, nuestro movimiento hasta este momento es un movimiento triunfante. O sea, no han iniciado, ni menos han concluido la presa de la Parota. Y eso es el primero, ¿no? El segundo, esto significa, y todos lo tenemos muy claro, que logramos defender y dar vida nuevamente, pero también no perder la biodiversidad de nuestros lugares. Desde luego la tierra, desde luego el territorio, y el territorio significa, en el caso de los bienes comunales indígenas, el de Cacahuatepec, o los ejidos, significa que lo que defendimos y lo que logramos hasta este momento ganar es el derecho a tener una vida comunal, comunitaria. No estamos de acuerdo en una vida que ahora, sobre todo con el neoliberalismo, una vida individualista, una vida egoísta, una vida de cada quien lo suyo, una vida de que lo mío es lo mío y lo tuyo será de quién sabe quién, pero lo mío es lo mío y yo estoy haciendo. No,
el hecho de defender la misma tierra, aunque cada quien tenga su parcela, o cada quien tenga su pedazo, o cada quien tenga su casa, pero defender unos bienes comunales es una ganancia muy grande, pero además es defender los mismos bienes comunales como tal, porque en las asambleas que se hicieron trataron de meter por abajo algo que le llaman el procede o el procedecom con relación a los bienes comunales, que significa el hecho de que a cada quien le quitan el derecho comunal y lo hacen dueño privado. Eso trataron de hacerlo durante meter de cachirul, porque no era para eso las asambleas que se hicieron eran para cambio de uso del suelo y eran también para cambio de lo que significa la tierra, ¿no? O sea, iban a pasar de una tierra y un territorio de carácter agrario a otro, podría ser hídrico o el que ellos quisieran. Y esto significó entonces que no se permitiera que impusieran otro tipo de vida. O sea, y eso es algo que sobre todo en los últimos años y en muchos de los países y muchas de las organizaciones dicen, no teniéndolo, nosotros sí lo tenemos, dicen hay que volver a la vida comunitaria, hay que volver a la vida comunal, hay que volver a la vida unida de la gente, de los campesinos entre ellos y otros, hay que volver a la vida en la cual todos nos interesamos en otros y hay que volver a la vida entonces también en una defensa del territorio, pero no solo es del territorio físico, es el territorio con todo lo que implica, una cultura, una forma de entender la vida, una forma de vivir la vida, una forma cultural, una forma de hablar, una forma de ser, y eso es una ganancia muy grande, esa es de las más grandes ganancias, o sea, haber sostenido el comunal como tal, y además que en su proyecto privatizador del gobierno mexicano, de lo que trató en todo momento durante el movimiento, y eso es lo que ha tratado de hacer y lo ha hecho en muchas partes del país, es quitar el carácter comunitario, destruir los bienes comunales en todo el país, de distintos tipos de bienes comunales, que es una figura jurídica que está contemplada en la Constitución, y aunque lo quieran quitar, no han podido quitarlo, porque como la figura del ejido, tampoco han podido quitarlo, aunque el ejido tiene más puntos vulnerables, pero los bienes comunales indígenas tienen más derechos, además derechos defendidos a nivel internacional por la OIT, por otros organismos también de carácter internacional, pero eso es lo que han querido quitar, hacer que en vez de bienes comunales haya dueños, supuestamente dueños privados con los cuales tienen que negociar de uno en uno, y lo que nosotros sabemos es que en los bienes comunales no pueden negociar de uno en uno, porque los bienes comunales tienen que negociar con el conjunto de bienes comunales. Claro que si los bienes comunales como el nuestro tienen a la cabeza unos comisariados corruptos, como acá, como casi en todo el país, entonces lo que hacen en todo momento el gobierno es decir, hacer firmar, pagando a esos corruptos, hacer firmar el cambio del suelo, hacer firmar el cambio del esquema agrario o no agrario, de hacer firmar muchas cosas a espaldas de los propios campesinos. Y ahí está una de nuestras ganancias. En los bienes comunales de Cacahuatepec y en el movimiento del SECOP se ganó la confianza, el movimiento y la autoridad en el movimiento en contra de la autoridad corrupta que significaron los presidentes, secretarios, tesoreros de los bienes comunales, de los ejidos, y fueron rebasados. O sea, el corporativismo que existe en México, que fue tomar en las manos del gobierno y desde arriba el dominio de los campesinos a través de en este caso y en muchos años, y todavía existe la Confederación Nacional Campesina, la CNC, o en el caso de los trabajadores industriales o de los trabajadores de las ciudades de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, a todos ellos les dijeron, ustedes son campesinos o son trabajadores, pero su jefe, su comisariado, su secretario general sindical es este, y con ese negociamos.
Y lo que nosotros ganamos es decir, aquí no nos importa ningún comisariado. Aquí, si quieres hablar sobre el proyecto de la Parota, tienes que hablar con los campesinos. El rebasar a ese tipo de corruptos, esa es otra de las ganancias principales del movimiento. Perfeito. Bueno, e como estamos hoje? ¿No? ¿Cuál es el momento ahora? ¿Cuáles son las demandas hoy? ¿No? Los retos hoy y el futuro que tú ves para ese movimiento. Bien, la ganancia principal sigue siendo que no han hecho la Parota y que nosotros decimos ni la van a hacer, nunca, ¿no? Ni la van a iniciar. Ese es el primero y sigue habiendo el convencimiento de esto. Ese es lo fundamental, que en 13 años, además, junto con eso, que en 13 años el movimiento sigue firme y el movimiento sigue fuerte. Y las asambleas siguen haciéndose cada 8 días, cada domingo. Y esa es una de las ganancias fundamentales, porque los primeros principios siguen valiendo, siguen teniendo toda la validez que tuvieron al principio, y ese es uno de los principales. Otro es que el movimiento no ha emplacado, o sea que después de 13 años, pues claro que los movimientos se cansan, la gente, son muchos años de resistencia, hay altas y bajas, hay momentos duros, hay momentos más suaves, etc. Pero el principio no cambió y la presa no la han hecho. Otros asuntos que han salido en los últimos años también es que ya no solo es la defensa por la tierra, la defensa por derechos, que esa es otra cuestión fundamental. O sea, la defensa, y eso también, el tener conciencia de eso, implica una ganancia principal. Por ejemplo, el derecho a la alimentación. Se dice, bueno, es que no han hecho la presa. Sí, no han hecho la presa. Y todavía tienen ustedes formas de sembrar, tienen forma de alimentarse. Se dice, sí, pero la amenaza está encima. La amenaza es permanente. O sea, aunque no estén ni siquiera entrando a los bienes comunales, la Comisión Federal de Electricidad, o la policía, o el gobierno como tal, para decir, ahí va la presa La Parota, sino el asunto es que, como no tienen forma ellos de dominar y de decir, bueno, ahora sí, los vamos a quitar, pero entonces lo que se ha ganado es decir, sí, yo tengo derechos, y los derechos se defienden, y los derechos, aunque yo diga que no voy a usar los bienes, el derecho en general, ¿no? Aunque diga eso, sí los tengo, y los hago valer, y esa es una cuestión fundamental también de las grandes ganancias que tiene el movimiento. La otra es que ahora, además de esa defensa de derechos, se ha buscado tener también la defensa del territorio, la defensa a través de la policía comunitaria. Entonces hemos estado trabajando y estamos convencidos de que sí es necesario defender las tierras, sobre todo cada vez en momentos más difíciles, en donde el gobierno ha estado en los últimos años de manera intransigente atacando todos los movimientos de maestros, de los compañeros jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, de manera implacable contra ellos. Entonces, frente a eso, decimos, sí requerimos de tener una fuerza ya más estructurada, que es la policía comunitaria, y se conformó la policía comunitaria. Y esto lleva también a que también hay una defensa también en contra de empresarios que han entrado, y esos desde antes de que empezara el movimiento de La Parota, han entrado como los gravilleros a robarse lo que es de los pueblos. Concretamente en este caso, que algo que parece muy sencillo y que parece muy simple, pero es la grava del río que de manera natural baja desde kilómetros antes, baja y acumula en ciertos lugares. Esa grava era utilizada por muchos campesinos antes de que entraran los gravilleros, que son los empresarios de la grava. Antes de que empezaran, eran utilizadas por los campesinos cuando había sequías, cuando había otro tipo de problemas para tener alimento con base en lo que se sembraba, maíz, frijol, la milpa en general. Entonces se iba a cribar la grava, o sea, a romper la grava, a separarla, a tenerla por separado y venderla, pero por parte de los campesinos. Y vendían, no sé, una carretilla, no vendían camiones y camiones y camiones como los gravilleros, que aparentemente, decía yo, es cualquier pequeño negocio, sí, pero los gravilleros son millonarios.
ahora, después de 20 años de que han estado explotando algo que no es de ellos. Pero además, en este tipo de actos, o sea, ir a sacar la grava, rascan, y al rascar hay una modificación en el correr del río, o sea, hay delitos también ambientales que hay que ir contra ellos, porque hay una modificación al equilibrio ecológico, porque al hacer hoyos, el agua se va para adentro, en vez de irse a las orillas para regar desde abajo, desde los fluidos subterráneos, regar las tierras de cada uno de los campesinos. Entonces, todo este tipo de luchas son las que ahora se tienen. Y lo que nosotros decimos es, como principal demanda, sigue siendo la cancelación definitiva de la presa La Parota. Esa es la principal y la única demanda que hubo desde el principio. Nunca nos vimos para negociar con el gobierno, a menos que el gobierno quisiera escucharnos, y sí lo hizo en ocasiones, pero no el gobierno federal, directamente el presidente de la República, que se exigió hablar con él, porque queríamos que escuchara que nosotros no queremos la presa ni la vamos a aceptar nunca. Y esa es la principal demanda, y lo que sí sabemos, y lo tomamos con trunco, es que la presa La Parota o el proyecto La Parota está suspendido, o sea, hay una suspensión, y la suspensión está suspendida legalmente. O sea, después de ganar los juicios agrarios por la nulidad de las asambleas que se hicieron, queriendo otorgarles a través de las firmas espurias, tanto del presidente de los bienes comunales, como de otros comuneros, como de otras gentes que eran taxistas y votaron en vez de los campesinos en las asambleas, etcétera, con toda esa fraudulenta, esas asambleas no sirvieron de nada, porque sí les ganamos. Ahora, ganar el triunfo a nivel, en el terreno legal, que sí lo tenemos, legalmente emitido por el Tribunal Agrario, el Tribunal Unitario, el Tribunal Superior Agrario, hay una emisión de una obligación al gobierno, a la Secretaría, a la Comisión Federal de Electricidad, de que no pueden ni siquiera iniciar los trabajos de la presa de La Parota. Pero nosotros decimos, sí, pero si no tuviéramos a toda la gente en la lucha, aunque tuviéramos ganado juicios, aunque tuviéramos ganado amparos, como muchos otros movimientos, sobre todo por el territorio, aunque tuviéramos ganado totalmente de nivel legal, hubieran hecho la presa. ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando no hay una respuesta de fuerza directamente de los afectados de cualquier movimiento, el gobierno se pasa por encima de las propias leyes que él emitió, como son los juicios, como son las que sean. Hay juicios, hay otros movimientos, hay otras afectaciones, como Cerro San Pedro, la minera San Javier en San Luis Potosí, como Temacapulín, otra presa en el estado de Jalisco, que ellos no ha habido, desgraciadamente, las mismas condiciones ni el mismo tipo de luchadores sociales que hay en Guerrero, o la cantidad de compañeros que son parte del SECOP, y no ha habido eso. Entonces, a pesar de tener más juicios ganados o más amparos ganados que nosotros, ya les hicieron la presa en Temacapulín, ya destruyeron el cerro, sacando oro a cielo abierto en San Luis Potosí, en la minera San Javier. Entonces nosotros decimos sí, utilizamos el derecho, sí, pero con el respaldo del movimiento, y de un movimiento fuerte. Bueno, quisiera preguntarle también, porque creo que el SECOPE tiene una larga experiencia de integración con otros movimientos antipresa, ¿no? Y por derechos de los afectados. Y no solo, ¿no? También como por presos políticos, ¿no? También los maestros, ¿no? Es tanto que la lucha del SECOPE llamó mucho la atención mundial, y también eso ayudó con que en 2010 se hiciera aquí en México el tercero encuentro internacional de afectados por presa, ¿no? Por favor, si puedes hablar un poquito de
esta experiencia a nosotros de este encuentro, de la formación de Redlar, del MAPDER, la importancia del MAPDER ahora en México. Es eso. Muy bien. En nuestro movimiento tuvimos la visión, la claridad de que solos, tampoco, por muy fuerte que tuviéramos nuestro movimiento, solos no íbamos a lograr muchas cosas, ¿no? Y que se tiene que integrar las distintas fuerzas. La primera que se integró, y fue precisamente allá en La Parota, allá en Aguascalientes, fue que allí realizamos la primera asamblea general del MAPDER, Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos. Allí nació, allí fue el primer encuentro en el cual ya dimos a conocer con los invitados que tuvimos, invitados sobre expertos sobre agua, expertos sobre derecho ambiental, expertos sobre cuestiones agrarias, expertos también sobre presas y expertos de muchos tipos con ellos, para primero conocimiento de nosotros, pero también conocimiento de otros movimientos que estaban ya luchando en contra de presas. Unas ya se las habían hecho, como en Nayarit, otras no las habían hecho, como en Arcediano, Jalisco, y algunas otras que estuvieron desde ese momento. Entonces allí conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos. Acabamos de tener en Jalcomulco el último de los encuentros del MAPDER. Ya han sido 12 o 13 encuentros del MAPDER, del Movimiento de Afectados por Presas, y al mismo tiempo que estuvimos en la conformación del MAPDER y fuimos integrándonos, o nos integramos a la Red Latinoamericana de Afectados por las Represas, la Redlar, y con ellos tuvimos varios encuentros, tanto en México, ellos vinieron acá, como nosotros fuimos a todos los países de Centroamérica, fuimos a Brasil, compañeros fueron a Perú, fuimos a Colombia, fuimos a Venezuela, y fuimos a España, y fuimos a otros lugares donde adquirimos experiencia y a la vez dimos a conocer nuestra experiencia, que siempre llamó la atención de por qué el movimiento mexicano de afectados por presas, pero en el caso concreto del SECOP, como por qué había logrado detener, pues casi de manera definitiva, no es definitiva, pero sí lograr la suspensión de la presa La Parota. Y en todos esos movimientos, pues hablamos de todo lo que estamos hablando, de cómo estuvimos claros con respecto a los derechos que nos asisten, cómo entendimos que hay que tener principios, cómo les dijimos que lo primero que se tiene que hacer y que tener es la posesión física y el dominio del territorio, tu lugar, el derecho de la tierra, que nadie crea que la tierra suya se la pueden quitar fácilmente. Esto fue muy importante, y también tuvimos la visión de acercarnos a movimientos ambientales, a movimientos sociales de muchos tipos. Desde el principio fuimos parte de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Fuimos también, estuvimos también en la lucha en contra de las altas tarifas de luz con la Red Nacional de Resistencia Civil, se llama ahora. Estuvimos también en el Tribunal Latinoamericano de los Pueblos. Fue el caso más emblemático que trató el Tribunal Latinoamericano del agua. Ahí tratamos asuntos del agua, asuntos de los derechos, y el caso La Parota, junto con otros casos muy importantes, como la ampliación del Canal de Panamá, como las presas en Brasil, como presas en todo Salvador. Pero La Parota, que además el tribunal sesionó aquí en la Ciudad de México, allí también nos hicimos de laudos, por ejemplo, del Tribunal Latinoamericano del Agua, y esto nos implicó también pues un conocimiento de nuestro movimiento por parte de mucha gente, y también que jueces de varios tipos, en este caso del Tribunal Latinoamericano del Agua, y después de algunos años del Tribunal Permanente de los Pueblos, emitieran juicios sobre
lo que ha sido la lucha y los derechos que hemos llevado a cabo, ¿no? Con juicios que además, en el caso del Tribunal Permanente de los Pueblos, se enfocaron no solamente en la cuestión ambiental, eso se enfocó también a algo que a nosotros nos parece que debemos tomar en cuenta, que son los problemas de carácter social más amplios, los movimientos de todo tipo que hay en estos lugares, que tenemos, y nuestra tarea ahora, entre otras, es seguir defendiendo la presa, seguir diciendo que tenemos que llegar a la cancelación definitiva, pero que también que tenemos que hacer un gran frente con todos los movimientos sociales. Tenemos que detener una agresión que antes no había. Aquí en nuestro país cambiaron la Constitución, nos quitaron los derechos que teníamos en una Constitución ganada con la Revolución Mexicana, y esos derechos, en vez de que ahora el gobierno defienda los derechos de los pueblos, defiende los derechos de las transnacionales, y eso es algo que ahora nos preocupa mucho, y tenemos que tener una visión de conjunto en la cual podamos responder a la nueva situación. ¿Cuál es la nueva situación? Cambiaron la Constitución de México, metieron a fuerzas con unos diputados y unos senadores verdaderamente repugnantes, no se puede decir otra cosa, y abyectos al Poder Ejecutivo, perdieron su calidad de Poder Legislativo, la entregaron al Poder Ejecutivo para aprobar las propuestas o las iniciativas de ley que hizo a la Constitución, que hizo en este caso ya Peña Nieto en México, ¿no? O sea, cambio constitucional en lo que fueron las reformas que nosotros decimos contrarreformas, la contrarreforma energética, la contrarreforma educativa, la contrarreforma fiscal, la contrarreforma a todo tipo de ¿qué será?, de extracción, con un extractivismo ya sin tapujos, queriendo ya vender, a entregar a las transnacionales lo que eran las principales fuentes de riqueza o las principales fuentes de riqueza de México, el petróleo mexicano, la compañía de luz, de generación de luz y de distribución de luz, con la que es nuestra contraria, ¿no?, nuestra enemiga, que es la Comisión Federal de Electricidad, sí, pero en un determinado momento a lo mejor hasta tenemos que defender a la Comisión Federal de Electricidad para que no terminen de privatizarla, aunque sea nuestro verdugo, que es la que quiso o quiere hacer la presa La Parota. Sí, pero no aceptamos que la Comisión Federal de Electricidad pase a ser ya de manera definitiva de las transnacionales o como parte de ellas. Entonces tenemos que tener una visión de conjunto, y eso es algo que creo como SECOP, con el movimiento que hemos generado y con la experiencia que tenemos y con la visión de conjunto del país y de la situación internacional, con eso nosotros creemos que nuestro llamado es al conjunto de movimientos, fundamentalmente también a organizaciones, también a redes, también otro tipo, pero directamente movimientos de todo tipo, movimientos ambientales, movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos sindicales, para que entonces ya echemos atrás algo que de conjunto es toda un cambio estructural, un cambio, más no es estructural porque no cambiaron el sentido de lo que quieren de este país, ¿no? Un país que no sea del pueblo, un país que sea de empresarios, pero lo que sí cambiaron fue la Constitución y fueron muchas leyes secundarias que nos desprotegen, nos consideran desprotegidos. Totalmente, estamos desprotegidos, más que cuando empezamos el movimiento hace 13 años. Y esto es lo que tenemos que tener claridad. Frente a una situación mucho más difícil, tenemos que fortalecernos también como movimiento y estar en relación con todas estas redes y movimientos, desde el MATER hasta todos, para que demos una respuesta de conjunto. Eu tenho uma curiosidade, Dom Rodolfo, embora tengamos de sair um pouco del SECOP, pero não salir assim, talvez, porque há 2 anos houve um crime de Estado que chocou o mundo, não? Que foi a desaparição forçosa de los 43 companheiros de Ayotzinapa e o assassinato de nas 6 personas, ¿no? Y los papás me parece que llamaron, ¿no?, un intento de unidad de los movimientos sociales que ustedes de SECOP
acudieron muy pronto, ¿no? ¿Cómo ves ahora, ¿no? Si hay un futuro para esa unidad y qué hay que hacer en eso? Es terrible que haya sucedido, y no sucedió nada más porque sí, fue algo que es, y decimos siempre, un crimen de Estado. En primer lugar hay que caracterizarlo bien, un crimen de Estado. El gobierno dice que fueron los crimen organizados los que hicieron todo, y culpa al crimen organizado de esto. Si hay un Estado, un gobierno, pues un Estado en su conjunto, que tiene la responsabilidad del país, lo que sucede en el país le toca en primer lugar al Estado. Y por lo tanto, cuando los compañeros padres de familia de los 43 desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando ellos dijeron fue el Estado y fue la Peña, entonces nosotros dijimos esas son las demandas que debe levantar todo el movimiento en el país. Una es demanda, que es una demanda que puede hacerse concreta, ¿no? Fue la Peña. Que fue un crimen de Estado no es una demanda, es una concepción. Y esa concepción tiene que ser clarificada y después tiene que tomarse claramente por parte de todos los movimientos sociales y de todos los mexicanos y de otras gentes, como dices, que en todo el mundo hay una respuesta para esto. Ahora, hay un conocimiento del asesinato de 6 compañeros, de 3 normalistas entre ellos, y de la desaparición de los 43 normalistas que están desaparecidos. Esto ha desenmascarado al Estado mexicano. Ha quedado muy claro, sobre todo con lo que hicieron después en todo momento del Estado mexicano. En primer lugar, se desentendió el gobierno federal de algo que fue un crimen de Estado, decimos nosotros, y echó la culpa, porque no se mueven de otro modo, a otro partido, que era el que dominaba, el partido del gobernador de Guerrero, ¿ves? Por esa razón, el gobierno federal fue capaz de dejar pasar 15 días y no hacer nada en relación con algo que les correspondía a él, o sea, clarificar qué pasó con los 43 desaparecidos. Ese es lo primero. Lo segundo es el ocultamiento o querer ocultar la responsabilidad del ejército. Nosotros desde Guerrero sabemos que en la guerra sucia de los años 70, que en otros momentos quien ha desaparecido a luchadores sociales ha sido el ejército. O sea, acá en Acapulco, acá en Guerrero, los tiraban al mar con una piedra a los guerrilleros que hubo en ese tiempo. En este caso no son guerrilleros, son estudiantes. Pero el gobierno en todo momento ha ocultado y ha impedido que el ejército sea interrogado por organismos como fue el GIEI, o sea, el Grupo Interdisciplinario de Investigación que vino de varios países y impidió que ellos cuestionaran o interrogaran al ejército. Hay un mecanismo que se llama el C4, que es un sistema de control de todo el país. O sea, hay un sistema de control que tenía dominado en otro momento, entendemos que el CISEN, o sea, el Centro de Inteligencia que depende de la Secretaría de Gobernación, que acaban de pasar al ejército ese esquema, el C4, que no es nada más y nada menos que el sistema de control, cómputo, control y dominio de todo lo que sucede en el país. Bueno, ese sistema funcionó cuando los compañeros de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Y sin embargo no funcionó. El ejército se encargó de acallar o de cortar las grabaciones que hizo el sistema entre 2 horas claves, de 11 de la noche a cierta hora, un poco después de medianoche, de esa noche del 26, y de 12 a 2 de la mañana o 2 y media de la mañana. ¿Qué sucedió en ese momento? El ejército sí sabe, pero nadie es capaz, el ejército, el gobierno menos, de decir, sí, damos autorización, si quieren resolver el asunto, y si quieren saber exactamente lo que pasó,
háganle las preguntas que se requieran, pero no desde una simulación, desde los aparatos de control o de disque procuración de justicia como o inicio de procuración como la PGR, la Procuraduría General de la República, porque lo único que han hecho y quedaron al descubierto, como decía yo al principio, es de que ellos mienten, ocultan, cambian, simulan, y esa actitud es lo que está sucediendo ahora por parte del Estado. Y esa, frente a una actitud de este tipo, es verdaderamente peligroso ya en un Estado como este, además militarizado totalmente todo el país. Entonces es muy grave lo que está sucediendo, no es la misma situación, como digo, desde que cuando se empezó el movimiento de la Parota, y no es tampoco la misma situación para ningún movimiento, para ningún luchador social. Hay una cerrazón total, como sucede exactamente en estos días, el día de ayer, con los maestros, o sea, a los maestros, como sucedió también con nuestros compañeros, con Marco Antonio Suártegui, con la María de la Cruz Dorantes, los toman, no les dan posibilidad de hacer ningún juicio, los llevan de inmediato a una cárcel de alta seguridad, lejos, muy lejos del lugar en donde ni siquiera los abogados pueden hacer un trabajo verdaderamente de defensa, porque ni siquiera pueden llegar a esos lugares, al otro extremo de la República, y eso es lo que están haciendo con los maestros. Eso también, con el caso de Ayotzinapa, es algo que, pues eso es lo que hicieron, o sea, una simulación, se acallaron, un negar que el gobierno o el Estado tenga ninguna responsabilidad, y eso no se puede permitir. Nosotros consideramos que, sin embargo, sí ha habido respuestas internacionales, y el gobierno de Peña Nieto, el gobierno del PRI, está totalmente desprestigiado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es un violador de los derechos de la gente, es un violador de los derechos humanos. Tienen que resolver el caso de Ayotzinapa, y eso es lo que nosotros decimos, les hemos dicho a todos los movimientos sindicales y todo. Tenemos que estar integrados en el caso de los alumnos de Ayotzinapa y de los padres de los alumnos, con un movimiento que tiene la vitalidad de que los padres no van a detener su movimiento. ¿Por qué? Porque les quitaron a un hijo, y no solo a 2 o 3, les quitaron un hijo a los 43, lo mataron, lo desaparecieron, o como dicen ellos, creen que con eso de las armas, dicen, los quemaron, qué bonito, qué fácil, los quemaron. No. Ahora, frente a eso, todos los movimientos del país y de otros países del mundo tenemos que estar en relación con demandas, con luchas que abarquen el conjunto del Estado, que la respuesta sea en contra del conjunto del Estado, y que tengamos una visión amplia para poder tener realmente una respuesta. Porque por pedacitos, porque por movimientos pequeños no lo vamos a poder lograr. Vamos a poder detener, como en el caso de la Parota, detener la construcción de la presa, sí, pero la amenaza sigue permanente, sigue allí, y eso en caso de todos los movimientos, ¿no? De todas las resistencias, y nosotros tenemos que tener una visión que responda, y es una visión, tiene que ser una visión absolutamente universal, general, completa, con una expresión ya en nuestras propias luchas. Pero la visión tiene que ser una visión de conjunto, una visión que toque directamente las cuerdas más sensibles del Estado mexicano. El movimiento de los compañeros jóvenes, estudiantes, normalistas de Ayotzinapa, como comenté hace un momento, ha tenido una repercusión mundial y ha repercutido en el desprestigio total del Estado mexicano y del gobierno fundamentalmente. Vinieron relatores de la ONU, el relator contra la tortura, el relator contra desapariciones forzadas. Sus veredictos fueron que la tortura en México es sistemática y generalizada. De inmediato el gobierno mexicano lo negó. Y no solo lo negó, dijo que ese relator no estaba autorizado porque no conocía la realidad de México. O sea, se han cubierto de una concha de cinismo, y lo que nosotros tenemos que decir como movimientos, sobre todo cuando suceden cosas como la expulsión de los compañeros, los extranjeros, los investigadores que vinieron a investigar el caso de Ayotzinapa
y dijeron que el veredicto de la Procuraduría General de la República no era sostenible, porque no era posible que en el lugar donde dicen que se quemaron los 43 desaparecidos que están cerca de Iguala, Iguala es donde mataron a los compañeros y donde agarraron y desaparecieron a los estudiantes, y en otro lugar cercano es Cocula, muy cercano de Iguala, en el estado de Guerrero, todos los dos en el estado de Guerrero. Y esto, lo que dijeron era que los habían quemado en el basurero, donde tiran la basura de Cocula, y se les demostró que para quemar a 43 individuos en ese basurero necesitaban toneladas de leña, miles de litros de diésel, cientos o miles de llantas de automóvil, una cosa así, y eso no sucedió. Y lo que les demostraron es que lo que ellos llamaron la verdad histórica, de la manera más cínica, no es otra cosa que la mentira histórica. Y la mentira histórica toca a la actuación históricamente mentirosa del gobierno mexicano y sus instancias de justicia y su Procuraduría General de la República y todas las instancias. Esa mentira histórica se les revirtió totalmente. Ellos hasta la fecha, después de haber expulsado a los miembros del GIEI, se llamaba, ¿no?, el grupo interdisciplinario de investigación de ellos, expertos, esto lo tenemos que tomar los movimientos. O sea, los extranjeros dijeron que su verdad histórica es una mentira histórica. Bueno, los movimientos también tenemos que decir ampliamente que su verdad histórica es su mentira histórica. O sea, eso, y que los que quedaron totalmente revolcados en el cinismo, en la simulación, es el gobierno mexicano y sus gobierno y su ejército y todo. O sea, eso es muy peligroso en un país el cual está viviendo, como decía hace un momento, una militarización general, una militarización de todo el país, en donde si vas por las calles, en cualquier lugar, sobre todo aquí en el estado de Guerrero, es lo primero que encuentras, lleno de patrullas del ejército, lleno de soldados que van arriba de una patrulla o de un jeep con ametralladoras apuntando no sé a quién. Ese tipo de cosas no son sostenibles. Sin embargo, empiezan a hacerse muy peligrosos también, empiezan a hacerse algo común. Lo mismo los muertos. Hay una foto, salió una foto hace pocos años de cuando empezaban los movimientos y las ejecuciones, de un ejecutado, un muerto en una calle, y hay 15 niños viéndolo. Y la foto es así, 15 niños viendo al muerto que está tirado. O sea, y eso entonces, pues, ¿qué país es el que están construyendo? Un país, y nosotros defendemos un país distinto al que están construyendo. Están construyendo un país de miedo. Están construyendo un país de asesinato, están construyendo un país lleno de narcos, que los narcos también hacen porque, entre otras cosas, pues el Estado mexicano no puede ni siquiera responderles a los narcos. Hay lugares ya, zonas enteras del país que están controlados por los narcos. Y lo peor de todo, que también salió con el caso de Ayotzinapa, es que los narcos y los funcionarios están en relación unos con otros. Son parte de los funcionarios, son parte del crimen organizado, y en el crimen organizado hay elementos que tienen la relación directa con los gobiernos estatales, gobiernos federales, municipales, y esa es la situación en la que nosotros decimos que es muy peligrosa, que nuestros movimientos siguen en nuestras demandas iniciales, son demandas amplias, son demandas completas, pero son demandas sobre una lucha concreta, en este caso contra la presa La Parota, pero que tiene que haber ya demandas de términos generales. O sea, que toquen al Estado, que toquen al gobierno, que nosotros no queremos un país como el que están construyendo. Y también, unido a los movimientos, unida a las fuerzas, unida a la población, que es lo principal, tenemos que luchar juntos por decir: queremos un país limpio, un país en el que pueda desarrollarse, un país que no esté en crisis económica como la que tenemos ahorita en México, un país que no dependa de una serie de corruptos en el gobierno o en el poder legislativo,
legislativo, diputados, senadores, todos embarrados en la misma porquería, y un país en el cual sea el gobierno, sea el pueblo, que el gobierno sea el que decida qué es lo que tiene que hacer en el país, y no una serie de gente que ya demostró ser corrupta, y sobre todo que es una serie de funcionarios que se manejan con base en la impunidad. Saben que no les pasa nada, saben que ellos pueden seguir actuando como lo están haciendo, saben que nadie les va a hacer nada al ejército porque no quiere hablar ni quiere decir nada de lo que pasó, saben que pueden robar lo que quieran y nadie les va a cuestionar su riqueza. Ese tipo de cosas es la que no queremos. Entonces tenemos que buscar otro México. Eso es lo que nosotros necesitamos, otro México. Y entonces es ahí que nace el Comité Nacional por los Presos Políticos de México. Cuando nuestros compañeros Marco Antonio Suártegui y María de la Cruz Dorantes estuvieron presos, tuvimos la iniciativa junto con otros familiares de presos, unos de Guerrero, como los presos de la Policía Comunitaria, de la CRAC, y otros más de otros estados de la República, de Puebla, de México, del estado de Morelos, del estado de Michoacán. Tuvimos la necesidad de unirnos como familiares, como compañeros de lucha, como compañeros de organización, como amigos de quienes estaban presos, porque en muchos de los casos quienes estaban presos y están totalmente ignorados. Nadie sabe ni siquiera que están presos. Y sus familiares, como sucedió con el caso de los compañeros de la Policía Comunitaria de Guerrero, sus familiares, pobres hasta el extremo, que viven en la montaña de Guerrero, ni siquiera podían llegar a Quilpancingo o a Acapulco a ver su preso cuando estaba allí. Y si el preso, como en el caso del Marco Antonio Suártegui o de Nestora Salgado, también una presa de la Policía Comunitaria, comandante de la Policía Comunitaria, que nos llevaron como ahora están llevando a los maestros, a reclusorios lejanos, lejanísimos de los pueblos, hasta Nayarit, hasta Sonora, a otros lados, eso fue algo que sí nos obligó a unirnos, a integrarnos, a formar el Comité Nacional por la Libertad de las Presas y Presos Políticos, y ese sigue funcionando. Acaba de tener su tercer encuentro en Olinalá, precisamente Guerrero, precisamente el lugar de donde es comandanta la compañera Nestora Salgado, y el siguiente va a ser en poco tiempo, pero en este año, posiblemente en la Ciudad de México o en Michoacán, donde hay más de 170 presos de las autodefensas. Y todo esto nosotros decimos que lo primero que tenemos que hacer es posicionar el asunto por la libertad de los presos políticos, y lo hemos hecho, lo hicimos precisamente frente al director de Amnistía Internacional. Él llamó a un encuentro en el cual estaban llamados los familiares de los desaparecidos políticos, estaban llamados los familiares de los periodistas desaparecidos, estaban llamados varios, pero no estaban llamados los familiares de los presos políticos. Y le dijimos al director, ahora que es director de Amnistía Internacional, que para la siguiente vez que viniera a México integrara en su agenda el asunto de la libertad de los presos políticos. Y eso es parte de todo lo que hemos estado haciendo, y nosotros estamos comprometidos, aunque ya nuestros compañeros Marco Antonio y María de la Cruz ya no están presos, estamos comprometidos con el comité porque nos interesan la libertad de los presos políticos como parte en general de la lucha por los derechos humanos y de la lucha por la vida. Otra pregunta que tengo mucha curiosidad es en relación a la identidad indígena de los bienes comunales indígenas de Cacahuatepec. Si con la lucha del SECOP hubo más orgullo en esta identidad indígena, o cómo la propia lucha del SECOP influenció en esa identidad, ¿qué pasa? Efectivamente sí influenció en la identidad indígena de los comuneros.
el asunto del movimiento indígena toca a todos los indígenas del país y les ha dado, a partir sobre todo de 1992, 1994, cuando surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ser indígena significó y se le dio el significado de un individuo con derechos propios por ser indígena y además con los derechos que tenemos todos los mexicanos. O sea, esto, y en todos los países, porque indígenas hay en todos los países. Y esto, desde luego, se vino perdiendo por décadas en países como México y otros países, sobre todo de Latinoamérica, porque los gobiernos, en México se llamó política indigenista, que era exactamente, según ellos, muy avanzados, decir, sí son indígenas, pero son mexicanos, y como son mexicanos, están integrados en los derechos como mexicanos. Y por lo tanto, ustedes lo primero que tienen que hacer es dejar de ser indígenas. Y lo primero que hizo el gobierno en su totalidad, en todo el país, es con la misma escuela, con la misma instrucción primaria desde los niños, se les obligaba y se les decía, no puedes entrar a tu clase como niño, como estudiante niño, no puedes entrar si no hablas español. Y así fueron quitándoles a todos el idioma que era el propio. Y en generaciones posteriores a esto, pues claro que muy pocos hablaban ya la lengua original. En el caso de Guerrero, en el caso de La Parota, la lengua original es el náhuatl. Y en el caso de Guerrero hay cuatro grupos indígenas, ¿no? Los náhuatl, los mepá, que también les llaman tapanecos, los amusgos y los mixtecos. Y ellos son todos que han perdido identidad como indígenas. Sobre todo en los lugares cercanos a las ciudades, porque en los lugares alejados, por discriminación, porque están arrinconados en las montañas, porque no tienen dinero ni siquiera para bajar al primer pueblo que esté abajo. Y por eso, por todas esas cuestiones, ellos conservan sus lenguas, conservan sus costumbres, conservan la dicha de ser indígena, pero sí se ha perdido mucho en los lugares cercanos a las ciudades. En el caso del movimiento en contra de la presa de La Parota, que está cercano a Acapulco, desde luego que hay pocos compañeros y compañeras, sobre todo mujeres, que siguen hablando, los más viejos, siguen hablando el náhuatl, pero sí se ha perdido. Y lo que nosotros hemos dicho desde el principio es que somos indios, somos indígenas y vamos a recuperar lo que se ha perdido como pueblos indígenas. Porque lo que nadie nos puede decir que no somos indígenas es que el mismo, como tú lo mencionaste, el mismo comunal se llama bienes comunales indígenas de Cacahuatepec. Y eso está en la constitución del comunal, eso está en las actas, eso está en cada uno de los papeles de posesión de los compañeros. Cada quien que tiene su papel de posesión de su tierra dice, los bienes comunales indígenas de Cacahuatepec otorgan el derecho a tener tal o cual parcela. Y esto legalmente nadie lo puede negar. Por lo tanto, gozamos de todo lo que son los derechos a nivel internacional, sobre todo por la OIT, de los pueblos que tienen los pueblos indígenas, porque tenemos los pueblos indígenas. Y hacer de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros compañeros, de cada uno de los jóvenes, hacer de cada uno de todos una conciencia de su pertenencia a un pueblo indígena. Y eso es, en el caso nuestro, una recomposición de la estructura que nos mueve allá, de lo que ha sido en los pueblos y los bienes comunales indígenas de Cacahuatepec en este caso.